Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a EADIC por invitarnos a ARUP y saludos a todos los que están en streaming, a todos vosotros. Soy Óscar Julián, soy el BIM Manager del Departamento de Infraestructuras de ARUP en la oficina de Madrid. Y bueno, vamos a hablar de proyectos de urbanización, Site Development, y un poco siguiendo un poco lo que nos contaba nuestra compañera, algunos de los problemas que nos estamos encontrando. Vamos a ver también dos proyectos que hemos realizado en los últimos meses y cómo nos las hemos ideado para, sobre todo, el tema de la interoperabilidad, ¿de acuerdo? Bien. ARUP es una empresa internacional, es inglesa, somos 92 oficinas, estamos en 40 países y somos como unos 13.000, o sea, 12.000, 13.000 empleados, ¿de acuerdo? En la oficina de Madrid llevamos ya aquí en España 20 años. Ahora que el Thyssen cumple 25, comentaros que nosotros fuimos de los que arrancamos con el Thyssen y cuando ARUP cumplió 20 años en España estuvimos en el Thyssen para conmemorarlo. Entonces, un poco para que veáis que es una firma que lleva ya un tiempo aquí en España y haciendo proyectos bastante icónicos. Uno de ellos, por ejemplo, como podéis ver aquí, son las setas de Sevilla o el pabellón puente de la Expo de Zaragoza. Bien, nosotros aquí en la oficina de España somos como unas 150 personas, tenemos todas estas disciplinas que podemos ver aquí, o sea, infraestructura y geotecnia, estructuras, instalaciones, seguridad contra incendios, consultoría de transporte y logística, fachadas, sostenibilidad, acústica, urbanismo y project. Todos los trabajadores somos, la mayor parte es bilingüe, yo no me incluyo entre ellos, yo tengo mi nivel de inglés no a nivel bilingüe, pero la mayoría de la gente que trabaja en ARUP sí. Y llevamos como unos 7 años, sobre todo desde la parte de edificación, con el tema BIM bastante metido. También deciros que es mandatorio dentro de ARUP trabajar en BIM, lo pida o no lo pida el cliente. El Departamento de Infraestructuras de aquí de Madrid somos 20 personas, ahora mismo estamos creciendo, estamos casi todo con proyectos internacionales y tenemos, digamos que 4 ramas principales, lo que es la ingeniería civil, la ingeniería en geotecnia, ingeniería marítima y consultoría ambiental y social, todo lo que conlleva el hacer un proyecto y todo lo que va a acarrear el hacer ese proyecto, cómo va el impacto que va a tener en la sociedad y en el medio ambiente. Bien, vamos a ver un poco los proyectos de urbanización, el BIM para proyectos de urbanización. Bien, aspectos a tener en cuenta. Primero podemos hablar de que son proyectos, teniendo en cuenta que son proyectos de infraestructuras. Un proyecto de infraestructuras comparado con un proyecto de edificación, la metodología BIM, la teoría es la misma, pero la práctica es diferente. O sea, son proyectos en escala mucho más grandes y en el cual intervienen muchísimos actores. Digamos que son proyectos en los cuales tenemos multitud de proyectos BIM dentro de un mismo gran proyecto. Y una urbanización la podemos tratar de esta manera, porque uno de los proyectos que voy a presentar luego es un edificio y toda la parte de instalaciones que tenemos alrededor. El IFC. Ahora hablaremos del IFC, se está hablando aquí hoy mucho. También vamos a hablar del software disponible y de la estrategia que se debe tomar, los flujos de trabajo que se pueden hacer en estos proyectos y los entregables. El tema de software, volviendo un poquito atrás, pensad que casi todo el que oye por ahí hablar de BIM lo asocia con una serie de programas.
Y esos programas que mucha gente asocia son programas meramente de edificación y pensados solamente para edificación. Y desde infraestructuras tenemos que readaptarnos o readaptar a esos programas, engañarlos muchas veces para que puedan trabajar a la hora de modelar infraestructuras. Bien, ¿dónde está nuestro IFC? O sea, hay un IFC 4 y toda la categorización que tiene es edificación. Y el IFC de infraestructuras está el IFC Alignment, se está trabajando en él, está bastante avanzado, pero la mayoría de los programas no lo implementan. Estamos hablando de programas de trazado. Bentley no lo tiene implementado y Autodesk exporta IFC, pero si nos vamos a las categorías, son categorías de edificación, con lo cual está bastante deteriorado. No importa, vamos a tener otras soluciones en las que apoyarnos. Vamos a jugar, y hablo de jugar porque al final terminas jugando con los programas y probando, con el LAN XML, con el SHP de GIS y con el Excel. Y el Excel para mí es el programa BIM por excelencia. Todo lo que no se conecta mediante un IFC o otro tipo de formato, ahí está el Excel. Es nuestro gran amigo. El software. Hay multitud de software en el mercado. Y nosotros en infraestructura, al revés que en edificación, tenemos que jugar con muchos. ¿Por qué? Porque en una infraestructura vamos a trabajar modelando puentes, modelando carreteras, modelando redes. Unas veces van a ser redes a presión, otras veces van a ser redes a gravedad. Cada programa es especialista en un tipo de red o de disciplina. Con lo cual tenemos que conseguir que todos ellos se conozcan o por lo menos que puedan compartir la información para coordinación. Ya no hablamos, por lo menos para coordinación. Si pueden compartir información, mejor que mejor. Pero, por ejemplo, aquí tenemos nosotros en ARU esta herramienta que simplemente lo que hacemos es una matriz donde tenemos todos los formatos y esto es una matriz que puede seguir, sigue creciendo. O sea, es estudio de software. Son muchas horas de estar mirando software, cómo exportan cada uno de ellos, cómo guardan, para poder jugar con ellos. Que esos programas puedan intercambiar información, que se puedan conectar. Entonces, aquí simplemente ponemos un software u otro, dependiendo si exporta o lee, y vemos los diferentes archivos que pueden tener en común y que pueden conectarse, ¿de acuerdo? Nosotros desde ARU, aquí en Madrid, trabajamos mayoritariamente con software de Bentley. Eso no quiere decir que porque venga un proyecto en Autodesk no lo vayamos a hacer. También podemos trabajar. Lo que pasa que ¿por qué decidimos en un primer momento trabajar con Bentley? Muy fácil. Todos los software que tengo ahí puestos de Bentley tienen el MicroStation debajo. Con lo cual, la coordinación es excelente. Con un DGN coordino todo, tanto redes de agua como edificación, como trazado. Por ejemplo, la imagen que estáis viendo aquí, que pone building, ese es un polideportivo en Qatar. Ese polideportivo está hecho en Revit. Si le pasamos a un iModel, se convierte en un DGN con toda la información que tenía en Revit. Todo el trazado de redes y de calles que tenía alrededor se podía coordinar perfectamente con la gente. Nosotros, la gente de infraestructura, nos podíamos coordinar perfectamente con la gente de edificación. También estamos usando, como veis abajo, ArcGIS. ArcGIS, ahora en un proyecto veremos cómo toda la tecnología GIS la vamos a usar complementándola con BIM. Al final son primos hermanos, tienen el apellido y es el mismo. Flujos de trabajo. Aquí voy a presentaros un poco los flujos de trabajo, que algunos de ellos, para poder trabajar en estos proyectos de infraestructuras o de urbanización, ¿de acuerdo? Tenemos la parte de geotecnia. La parte de geotecnia, al final, lo que usamos es GIN. Es una base de datos en la cual metemos toda la información que nos llega de la campaña geotécnica y nos puede venir en Excel.
Normalmente vienen en tablas de Excel. O importándolo o con algún tipo de script, lo pasamos a Gint. Y a partir de aquí podemos generar los suelos. Podemos hacerlo de dos maneras. Si queremos investigar primero, ver cómo es el suelo, lo que vamos a hacer va a ser trabajar con ArcGIS. Muy fácil, simplemente desde Gint podemos exportar a LAN XML. Si tenemos toda la estratigrafía montada en Gint, podemos sacar LAN XML de cada capa de suelo. Lo podemos ver muy fácilmente en ArcGIS. Importando esos LAN XML es facilísimo de verlo. Si queremos usar esas capas para poder trabajar ya con modelos de trazado o con redes, dependiendo de dónde tenemos niveles freáticos, podemos trabajar con Power Civil. Simplemente exportamos a LAN XML toda la parte de suelos y tenemos un 3D de toda la estratigrafía. Igualmente, desde Gint, mediante herramientas del Gint Civil Tools, podemos importar todos los boreholes y los tendremos con toda su información en el modelo en 3 dimensiones. Pasa igual, los trazados y los movimientos de tierras. Al no haber un IFC, nos estamos apoyando en el LAN XML. Aquí pongo, abajo, a la izquierda es un modelo de OpenRoads y a la derecha es un modelo de AutoCAD Civil 3D. Ahora mismo no hay un IFC, está el IFC Alignment, pero el problema es que OpenRoads no lo lee. Bien, vamos a apoyarnos en LAN XML. Si yo tengo que trazar una carretera y tengo el tronco en un formato y otra empresa va a hacer un enlace con otro software, yo le voy a pasar el LAN XML tanto del eje como de la capa superior e inferior del terreno ya, del modelo de corredor acabado. De esa manera puede sacar la otra empresa puede sacar perfectamente transversales si quisiere. Pero todo ello a partir de un LAN XML. En redes de agua, nosotros ahora mismo estamos usando Excel para conectar los programas de agua. Usamos el Excel como apoyo. Luego, también, sobre todo con la oficina de Arup de Londres, trabajan con microdrainage y trabajan modelando en AutoCAD Civil 3D. Hemos tenido ya algunos proyectos que hemos tenido que trabajar con ellos. Nosotros trabajamos con Power Civil o con OpenRoads, ellos trabajaban con Civil 3D. Nos hemos apoyado simplemente sin calcular la red en microdrainage, nos hemos apoyado en el formato de microdrainage como intercambio de información entre Power Civil y AutoCAD Civil 3D. Y luego la última, como Power Civil y AutoCAD Civil 3D tienen una plataforma GIS debajo, simplemente usando los save files de ArcGIS o el archivo SHP que llevan toda la información, a partir de ahí pasamos información de uno a otro. De esta manera estamos haciendo las triquiñuelas, digámoslo así, para poder pasar información de unos software a otros sin necesidad de un IFC. ¿Qué se piden los entregables actualmente? Documentación en Office, toda la parte de tablas en Excel, enlaces, documentación en Word, el famoso IFC, un proyecto de edificación, muy bien, un proyecto de infraestructuras, ya estamos ahí un poco mal. Se sigue pidiendo el DWG y se sigue pidiendo, y ya se va pidiendo el PDF. ¿Pero por qué? Porque se siguen pidiendo planos. La idea final va a ser no tener que trabajar con planos, sino trabajar con modelos. Esperemos que en un futuro, y que no sea muy lejano, solamente con entregar el modelo, no tengamos que estar entregando el cajón de planos. Nosotros añadiríamos también un formato, es de Bentley y es el iModel, que es un modelo que puedes abrir con MicroStation, pero es un repositorio de información. Y a la vez que le puedes abrir con MicroStation o con Bentley View, que es gratuito, le puedes abrir con Excel y puedes sacar mediciones de él. Y tú, cuando lo ves, es un modelo en 3 dimensiones. Los modelos de Revit se pueden pasar a iModel
Y toda esa información toda la información que haya metido el modelador de Revit está dentro de esa iModel. Y luego, para operación, vamos a apoyarnos en la parte GIS. Los modelos, como veréis luego al final, son modelos mucho más livianos y que no necesitan tanto detalle, aunque se está hablando del Elo de 500, pero realmente tú, a una persona que va de mantenimiento, no necesita un elemento que tenga toda la información, pero no necesita que sea con un detalle demasiado. Bien, proyectos que os voy a enseñar aquí. Este es el New Doha Tennis Stadium, Khalifa Tennis Complex, el Khalifa, nosotros lo llamamos KTC, y el modelo del edificio es en Revit y el paisajismo es en Revit. Los paisajistas sufrieron con Dynamo, con Revit, para generar lo que nosotros generamos en una semana. Ellos tardaron meses y meses en generar ese modelo. Bien, el alcance del proyecto aquí en Madrid era la parte de redes de agua potable, contra incendios, riego y saneamiento, la parte de redes eléctricas, solamente la parte de obra civil, no teníamos que circuitear, la red de gas, telecomunicaciones y modelar la rampa en espiral. Ojito para modelar la rampa en espiral, lo que sufrieron. Y ya al final nos la pasaron a nosotros y, hombre, el programa cascaba por algunos sitios, pero se podía hacer, o sea, no era tan imposible. Al final, ¿qué se nos pedía? Redes totalmente coordinadas con el paisajismo. Ahora veremos más adelante cuál era el problema que teníamos. 92 planos en DWG y en PDF y todos los cálculos de las redes. Bien, aquí nosotros, claro, en Londres estaban modelando con Civil 3D y nosotros modelábamos con Power Civil. Problema que teníamos desde el primer momento era que, bueno, no hay problema, si los DGN, Navisworks, sí que los coordina, o sea, los abre. No los abría, o sea, abre un DGN de MicroStation, pero no un DGN de Power Civil, y ya si le metes la aplicación de SUBE para modelar redes de presión y redes de agua. Con lo cual, allá fue el primer problema. ¿Cómo vamos a comunicarnos cuando hay que coordinar modelos? Bien, basándonos en el LAN XML, empezamos con el tema de los terrenos. O sea, a nosotros nos llegaba el paisajismo y de aquella manera no tenía líneas de rotura, era un modelo que a nosotros, para lo que era usarlo como un terreno de curvas de nivel, no nos valía, o una triangulación. Al final, ¿qué tuvimos que hacer? A ese modelo de paisajismo, con todo el dolor del alma, tuvimos que rehacerle y crear las líneas de rotura para poder crear la topografía. Al final, ¿qué hicimos? A partir de crear el modelo de paisajismo de los arquitectos venía en Revit, le convertimos en una iModel. Ese iModel le usamos para ir dibujando las líneas de rotura. Nos mandaron un terreno en el XML que no era muy preciso. Nosotros necesitamos bastante precisión porque había unas jardineras que había que tenerlas muy en cuenta, y todo eso en la topografía que nos pasaron acabada no era lo suficientemente realista. Al final, ¿qué hicimos? A partir de una iModel, de un LAN XML y de unas líneas de rotura que nosotros creamos basándonos en el modelo de arquitectura, generamos un modelo en 3 dimensiones en DGN. También, ¿qué pasaba? Teníamos la estructura que iba debajo de ese paisajismo. Toda la parte de donde nosotros íbamos a poner las redes era la losa del parking. Y teníamos un problema. En el sitio en el que más profundidad para meter redes teníamos era 1 metro. Imaginaros toda la parte de drenaje, coordinarla con los prismas eléctricos y con las redes de gas. Era un rompecabezas. Al final, ¿qué hicimos? Mediante el modelo de estructuras
que aunque estaba hecho en Revit, le convertíamos a iModel, el modelo que teníamos en DGN del terreno, los metíamos simplemente como referencia y al final podíamos dar cortes y ver cómo era el espacio que teníamos para poder colocar las redes. Aquí veis un poco el modelo final, cómo quedó. Y aquí llegaba, digamos, hablando un poco mal, la madre del cordero. Había que pasar toda la información a un archivo DWG y estábamos trabajando con un modelo en Power Civil. ¿Por qué pasarlo a un DWG? Porque vimos que era la forma que Navisworks nos iba a poder leer la información. ¿Cómo? De una forma muy simple. A un modelo de AutoCAD, si nosotros le insertamos un atributo, cuando lo metes en Navisworks, te lo lee como información. ¿Qué hicimos? Toda la información que íbamos teniendo de nuestras redes, al final dijimos, hay que pasarla a DWG. Pero claro, nosotros estábamos modelando y había que sacar una serie de planos. Al final, ¿qué hacíamos? Generábamos un DGN en 2 dimensiones. Ese DGN le usamos como referencia externa para colocar en AutoCAD las células, o sea, los bloques con información, todo en 2 dimensiones, porque ya sacábamos lo que era el corte en 2, y teníamos que meter toda esa información, metíamos manualmente, solamente la etiqueta era una parte en la que nosotros nos podíamos confundir, no era muy automático, era lo único que no era muy automático, y nos podíamos confundir, pero en el DWG que nosotros sacábamos, o sea, en el DGN que metíamos como referencia ya venía el número de arqueta, en ese caso. O sea, te podías confundir, pero no estábamos intentando reducir al máximo el error. Bien, colocamos en el atributo el nombre de la arqueta y a partir de ahí ya empezamos a cruzar tablas en Excel. Desde Power Civil sacábamos la tabla, exportábamos a un archivo de Excel que tenía 3 tablas, la Flex Table de Power Civil con toda la información de los tubos la pasábamos a nuestro archivo de Excel, la tabla, o sea, los atributos que habíamos generado en AutoCAD los exportábamos para que nos generase una tabla con el nombre de la arqueta y luego en ese archivo de Excel hacíamos un cruce de información, de forma que pivotando sobre el nombre de arqueta o el nombre de nodo sobre todo, ya rellenábamos las casillas. Esto luego, al final lo que hacíamos era, mediante simplemente con la misma orden que habíamos exportado en WG, lo importábamos toda la información que hayamos generado ya en el Excel y se nos rellenaba automáticamente los planos, toda la información en planos que llevaba las etiquetas para que saliesen en los planos. Pero esa información tenía que volver a MicroStation. Al final hicimos un script que toda la información que estaba en esa tabla pivotando con el nombre del nodo o de la tubería, automáticamente se nos rellenase en un modelo en 3 dimensiones de MicroStation para poderlo exportar a DWG y que ese DWG lo leyese Navisworks. Este otro proyecto está hecho íntegramente con Power Civil y es una pequeña urbanización en Málaga, son como 8,3 hectáreas y son viviendas unifamiliares, son como 44 viviendas, el vial tiene 1,1 kilómetros y la superficie media de parcela son 1.600 metros. Bien, aquí un poco lo que hemos trabajado ha sido lo que os he comentado antes, el GIS bin GIS. Antes de empezar el proyecto analizamos la información con GIS, modelamos toda la información, trazado, redes, y para la operación la pasamos a GIS. Aquí con un modelo GIS podemos analizar toda la topografía, todo el tema de pendientes, como se va viendo ahí, podemos sacar la escorrentía y podemos hacer un análisis de cuencas de aportación. Todos esos análisis van a ir luego al modelo de cálculo.
mediante que vamos a pasar luego ya a Power Civil. De Power Civil pasaríamos a los programas de cálculo, ¿de acuerdo? Para el... cuando empezamos a modelar, hay que tener en cuenta por lo menos estas tres cosas: reglas de diseño, coordinación y los famosos LODs. Bien, primero de todo, las dos dimensiones tenemos que seguir trabajando con ellas. Primero, en esa calle de esa urbanización eran 10 metros, aceras de 1,5 metros. Y había que meter todas las instalaciones, todo eso se va a cruzar. Si no hacemos una sección primero a mano y la coordinamos y tenemos algo con lo que empezar a marcar unas reglas de diseño, qué tubería va a ir primero, cuánto, por ejemplo, en esta urbanización, el pozo de saneamiento de pluviales mínimo, la mínima profundidad que se podía meter era un 80. ¿Por qué? Porque de esa manera todas las acometidas que se hacían a parcela pasaban por debajo de los prismas eléctricos. Entonces, todo eso había que hacer un estudio previo. Ese estudio le hace en 2 dimensiones con un croquis. Y a partir de ahí ya empezaremos a modelar. Ya marcamos esas reglas, es decir, todos los pozos de saneamiento arrancaremos a partir del 1,80 m. Pues eso es una de las cosas que tenemos que hacer al principio. Todo el tema de la coordinación, ya llevamos parte hecha. Si empezamos a marcar esas pautas a partir de la sección tipo, empezamos a modelar ya con esas pautas. La coordinación ya llevamos algo hecho. Y luego ya está el tema de los LODs. Bien, un LOD en infraestructura. ¿Yo para qué quiero un LOD 500 en una topografía? ¿Qué le voy a modelar? ¿La piedrecita pequeña que hay en tal coordenada? ¿No será mejor que tenga un LOD, la topografía con un LOD 200? Va que chuta. Pero es que, por ejemplo, tuberías, arquetas, si vamos a hacer una coordinación, vamos a hacer un paralelepípedo, a lo mejor no hace falta que le pasemos mucho de LOD en lo que es visualización, pero metámosle un LOD altísimo, o sea, un LOI altísimo de información. No carguemos los modelos. En el proyecto que habéis visto antes, de Qatar, los arquitectos metieron la parte de arquitectura en las cocinas, metieron los lavavajillas y si hacías una sección con Revit, veías el lavavajillas cortado por dentro. Los modelos tardaban horas en abrirse. Entonces, eso no es factible. Bien, seguimos modelando y tenemos el modelo del movimiento de tierras y todo el tema del diseño de viales. Y luego, aquí teníamos toda la parte de redes de agua, que era contra incendios, agua potable, drenaje y saneamiento. Las redes eléctricas eran baja tensión y alumbrado y telefonía. Aquí podéis ver en el modelo cómo era, al final, la complejidad en un vial de 10 metros con 1,5 metros de acera a cada lado, la cantidad de cómo era el espacio para poder coordinar esos servicios. Si no lo hacemos en un modelo en 3 dimensiones, no lo podremos hacer. O sea, esa coordinación no la podremos hacer. Y lo que hablaba antes, el GIS para la operación. Este modelo es el mismo que habéis visto antes, pero pesa muchísimo menos. Simplemente estamos exportando cada red a SHP y el SHP le estamos leyendo desde ArcGIS y los terrenos simplemente son LAN XML. Nos estamos basando, como he dicho antes, en un SHP y en un LAN XML. No hemos usado IFC por ningún lado. Cuando nos lo pongan y funcione correctamente, lo usaremos, pero hasta ahora tenemos que estar trabajando con otras herramientas y haciendo las, entre comillas, trampas para poder pasar información de un software a otro. Y nada, cualquier pregunta que tengáis, muchas gracias.